lo que siento y lo que llevo dentro. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía, viva agradecido. Yo te doy gracias, Mi gracias, por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. ¿Y cómo responder al inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Nadie que me ame, Ya. cuide como lo haces. No, Nadie que me ame, cuide como lo haces. yo soy divino. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo Como lo haces. haces tú, tururú, tururú, Nadie más me ama, nadie más me ama como tú. Nadie, nadie, nadie como tú. Como tú, turú, da, tarará. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Arde en mí, arde en mí, arde en mí. Persistirá al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy, oh Dios. No
¿Cómo es que estás actuando cuando estás bajo presión? ¿Quién eres cuando estás bajo presión? Bueno, pues Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Esta es una maravillosa promesa de la cual todos queremos apropiarnos, ¿verdad? Sueños, visiones, profecías, pero siempre que Dios quiere darnos algo, Él nos pone condiciones. Por eso siempre tenemos que leer todo el contexto, irnos un poco antes a ver qué tenemos que hacer para que Dios nos dé lo que nos está prometiendo. Joel 2:12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Y esto mismo lo dice el apóstol Pedro en Hechos 3:19. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Aquí estamos viendo perfectamente que hay una condición para una promesa. Lo mejor de todo es el que nos da a nosotros los sueños, las visiones y las profecías, es el Espíritu Santo, quien viene a habitar en nosotros cuando hemos recibido a nuestro Señor y Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Segunda de Timoteo 2:20-21 dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para usos más bajos. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que Dios no pone su mirada en un vaso sucio. Y yo te pregunto, ¿qué clase de vaso estás siendo hoy? ¿Y qué clase de vaso quisieras llegar a ser? Porque yo me hice esa pregunta. Y cuando yo me hice esa pregunta, yo misma me respondí, yo soy un vaso limpio en las manos del Maestro. Eso creía yo. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Cuando yo me hice realmente ya la pregunta, que fue un poco más profunda, su respuesta fue confusa. Yo realmente no sabía si estaba obrando de manera que me alejaba de Dios, si estaba haciendo las cosas erradamente. Y entré en el secreto con Dios y estuve por un buen tiempo haciéndome esa pregunta con Él. Porque ¿sabes una cosa? Los únicos que podemos saber quiénes somos realmente ante los ojos de Dios somos nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que entrar en nuestro interior y ver cómo es que nos estamos comportando, examinarnos a nosotros mismos. Lo mejor de todo es que cuando nosotros nos examinamos y nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, Él, el Espíritu Santo, pone en nosotros una convicción para ser transformados y empezamos a trabajar para ese cambio. Lo mejor de todo es que cuando empezamos a hacer cambios, las personas que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta y ellos también empiezan a cambiar y nuestro entorno empieza a ser transformado. Pero somos nosotros los que tenemos que entrar en ese secreto y mirar cómo estamos siendo. Por ejemplo, si un padre, que es el sacerdote del hogar, no ora, su casa no va a orar. Si una madre que dice ser una seguidora de Cristo no ora y su comportamiento no es el mejor, pregúntate cómo es que van a reaccionar sus hijos cuando tengan un problema. Posiblemente no van a orar. Dios no va a ser su primera, su más rápida respuesta, sino van a buscar en otros sitios. Y seguramente su fruto no va a ser el bueno porque su mamá no está dando un buen fruto, no está dando un buen ejemplo.
Si tú, por ejemplo, en el trabajo no asumes con responsabilidad lo que tienes que hacer, las actividades que tienes que desarrollar, muy seguramente el ciclo de la trazabilidad del trabajo en algún momento se va a quebrar y la persona responsable vas a ser tú. Si un pastor no ora, no alaba, no tiene intimidad con Dios, su iglesia tampoco lo va a hacer, porque el manto lo está poniendo esa figura de autoridad. Y nosotros somos figura de autoridad. Nosotros influenciamos a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, somos nosotros los primeros que tenemos que ser transformados para llegar a ser un vaso noble al servicio de Dios. Porque recuerda, Dios no pone su mirada en un vaso sucio. Y la palabra nos dice en Primera de Pedro 4:17, el juicio empieza por casa. Y en otra versión dice, pero ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Entonces, somos nosotros los que primero seremos vistos por Dios, porque entre más nos dé, más cuentas se nos pedirán. Muchos de nosotros podemos estar pensando, esta prédica no es para mí. Este tema no me va a llegar al corazón porque yo no soy pecador. Yo no ando en orgías, en inmoralidad sexual. Yo no mato, yo no robo, yo no estoy diciendo mentiras, yo le huyo a las fiestas, a las borracheras. Y eso está bien. Pero cuando yo me hice esta pregunta, yo sí quise entrar dentro de mi corazón, a lo más profundo de mi comportamiento. Y el Espíritu Santo me preguntó, ¿cómo obras cuando estás bajo presión? Porque ¿sabes una cosa? Cuando nosotros estamos bajo presión, sale realmente ese hombre y esa mujer que realmente somos. Las pasiones que nosotros todavía nos dominan salen en un momento de cuando estamos bajo presión. Entonces debemos examinarnos qué raíces oscuras todavía nos están dominando. Y es el Espíritu Santo quien nos confronta. Él lo hizo conmigo. Cuando estás bajo presión, ¿cómo estás reaccionando, Jenny? Me preguntó el Espíritu Santo. Bueno, entonces, cuando yo misma me hice esa pregunta, Él me permitió irme a situaciones en donde yo he estado bajo presión y me di cuenta que yo era una mujer reactiva, una mujer impulsiva, una mujer que primero hablaba y luego pensaba, una mujer que manoteaba, que levantaba la voz, que miraba mucho más, mis ojos se agrandaban. O sea, era una mujer totalmente diferente. Yo no era esa ovejita tierna y amorosa que escucha la voz del maestro y lo sigue. No, yo estaba actuando bajo mi carne, bajo mis propias convicciones. Lo mejor de todo es que cuando pasa la tormenta, viene la calma. Y soy de las personas que normalmente viene al secreto y escudriño qué fue lo que pasó. Y el Espíritu Santo siempre pone en convicción en mi corazón que yo fui la que obré mal. Jenny, ¿cómo te comportaste? ¿Por qué gritaste de esa manera? ¿Qué palabras dijiste? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Y Él es quien pone en mí ese convencimiento de pecado y me lleva a confesarlo, a arrepentirme, a crucificar mi carne. Eso hace el Espíritu Santo conmigo. Porque la tendencia del mal, la tendencia del pecado aún vive en mí. Tengo una personalidad colérica y por ser de esa manera quiero estar trabajando y soy de hacer muchas cosas. El año pasado entré en una presión emocional cuando mi hija menor se fue para los Estados Unidos a vivir allá. Era para mí muy duro desprenderme de ella y entré bajo presión.
Y el escapismo mío para no llorar y para no derrumbarme fue meterme en el trabajo. Ese fue mi refugio. Y me puse y trabajaba y trabajaba y trabajaba desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Y me consumía en el trabajo. Y entre más actividades me ponían, para mí era mejor porque iba a estar muy ocupada. Pero entre de la gracia en el que venía, regresé a los caminos de la carne, a hacer las cosas en mis propias fuerzas. ¿Y saben qué le pasa a una persona colérica? Que cuando las cosas no salen, en lugar de dejarlas tiradas, más se esfuerza porque se exige a sí misma que tiene que dar buen fruto, que las cosas que está haciendo tiene que terminarlas y lo mejor, hacerlas bien. Entonces, más carga me ponía yo. Y esto, entró en mí un espíritu de faraón que me esclavizó al trabajo, que me esclavizó a esa habitación y no me dejaba salir de allá. Entonces me robó la libertad, me robó la alegría, me robó el contentamiento y me volví más gruñona, más encerrada en mí misma. No conversaba con las personas que tenía a mi alrededor. ¿Y saben qué me llevó en mi reflexión con Dios? Que me volví orgullosa. ¿Por qué? Porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando estamos trabajando gracias a su gracia y empezamos a hacerla en nuestras propias fuerzas, nos llenamos de orgullo creyendo que en mí se pueden encontrar las respuestas que se buscan. Entonces, eso me mostró el Espíritu Santo, que me había vuelto orgullosa, arrogante, porque estaba haciendo las cosas en mis fuerzas. Otra situación que el Espíritu Santo me mostró cuando yo entro bajo presión es que buscaba la aprobación. Yo me esforzaba en estudiar, en prepararme para una prédica, para dictar alguna clase, un taller, y siempre lo hacía de la mejor manera, pero al final yo estaba esperando que me dieran una palmadita en el hombro y me dijeran: lo hiciste muy bien, te quedó perfecto. Y aunque yo sentía en mi corazón que me había ido bien, si yo no recibía ese aplauso, ese elogio, yo misma empezaba a criticarme, a autocriticarme. ¿Sería que no lo hice bien? ¿No le di al punto? ¿Sería que me faltó? No puedo, no soy capaz. Señor, ¿cómo lo hago mejor? Entonces empezaba a recibir y a creerme las mentiras del enemigo que me habían atado antes y volvían a pasarme. Pero el Espíritu Santo era tan bueno, o es tan bueno, que él normalmente Él me hacía sentir que nos había ido bien y que el objetivo se había cumplido. Pero me di cuenta que buscaba la aprobación. También me confrontó en mis reacciones, en situaciones que a mí no me llamaban la atención o que no me gustaban o que no estaba de acuerdo. En lugar de ser prudente, en lugar de llevarlo al secreto y contarle a él, no, yo me ponía enojada, yo peleaba, yo manoteaba, hacía pataleta. ¿Y quién quedaba mal? Pues yo. Pero volvía al secreto. Y él, que es fiel y firme, me ayudaba, me levantaba. Otra situación que Dios me permitió ver es que yo traía una raíz de amargura por situaciones pasadas. Entonces, ¿qué me irritaba? Porque me di cuenta muchas veces, y era que yo me había esforzado por hacer algún trabajo, por hacer algo, y bueno, era recompensada. Pero ¿saben qué me enojaba? Que a una persona que no había hecho nada, que quizás llegó en el momento preciso, le daban la misma recompensa que a mí. Y entonces yo me frustraba y me llenaba de ira, me daba rabia. Y el Señor una mañana me dijo, o yo más bien le dije: ¿por qué siento eso, Señor? ¿Por qué me molesta que otra persona reciba algo por tu gracia cuando no ha hecho nada? Y Él me llevó al pasado y me permitió sacar esas raíces de egoísmo que me estaban consumiendo, y tengo que reconocer que eso me pasaba.
Otra situación de la que el Señor me mostró fue una falsa humildad. Cuando el Señor me dijo que me cambiara del lugar donde estaba a un lugar diferente, yo venía con un liderazgo a este nivel. Y cuando llegué al nuevo lugar, yo creí que seguía con el mismo liderazgo y que en el momento en que yo entrara, pues seguía y hacía clic y seguía en el mismo rol. No me sometí a la autoridad de mis nuevos líderes, de mis nuevas autoridades. Y eso me trajo muchos problemas. Fue muy duro para mí el bajarme nuevamente de nivel. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios nos quiere llevar a pastos diferentes, a aguas diferentes, nosotros no podemos venir con un ego arriba. Nosotros no podemos venir creyéndonos que somos más que los demás o que estamos en un nivel diferente. El Señor un día dijo, aquel que quiera servirme, debe servirle primero a los demás. Aquel que sea el último podrá llegar a ser el primero, de acuerdo a cómo se comporte. Y en esta ocasión, el Señor me mostró que el actor principal no era el orgullo, ni la arrogancia, ni el nivel en que yo venía, sino era la humildad. Y hice un proceso de perdón. Dios en su infinito amor me trató tan hermoso que fueron aproximadamente 10 o 12 días en donde por gracia no juzgué, no critiqué, pero entraba en sus brazos en el refugio y lloraba con Él y empecé a entregarle esa arrogancia, esa autoridad que yo traía, hasta que el Señor me permitió ser más humilde. Y yo perdoné a las personas con quien de pronto tuve un caos que se volvió un florero de Llorente. Pero me permitió perdonarlos y verlos a través de esos ojos. Y solo deseo que esas personas también me hayan perdonado y me vean a través de los ojos de Dios. Ahora bien, nosotros traemos un pecado que es el pecado original. Nosotros nacimos con eso, nuestra humildad viene manchada con el pecado original. Eso lo dice el Salmo 51:5, que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando nosotros nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos por esa causa, por el pecado de Adán y Eva. Y cuando nosotros decimos, ¿cómo es que nacemos espiritualmente muertos? Es porque nosotros no tenemos esa relación con Dios desde que nacemos. Salimos del vientre de mamá y a medida que van pasando los años, empezamos a actuar independientemente de Dios. No conocemos sus caminos y por supuesto no conocemos lo que Él quiere de nosotros. Y empieza en nosotros a reinar la carne, el mundo, los placeres, el diablo. Y Él, que es tan sutil, Él en lugar de ayudarnos a encontrar la verdad, Él nos aleja de Dios. Él nos lleva hacia una oscuridad donde hay caos, donde nos lleva a la muerte. Pero ¿saben una cosa? Dios, en su infinito amor, en su infinita verdad, arregló ese terrible pecado. Él lo arregló cuando envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, entrega su vida por nosotros, nosotros al encontrarlo, al recibirlo, hallamos libertad. Y es esa libertad del pecado original. Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer para arreglar lo del pecado original es recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos eso,
empezamos a ser restaurados. Ese pecado original ya no nos está condenando. Pero yo te pregunto a ti, ¿y qué pasa con aquellos pecados que cometemos después de que hemos recibido a Cristo? Después de que le hemos dicho, Señor, entra en mi corazón y sé mi Señor. ¿Qué pasa con esos pecados que cometemos cuando ya somos cristianos? Bueno, pues imagínate que nosotros, aunque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Dios, la naturaleza pecaminosa, el mal sigue habitando en nosotros. Eso no es así y ya. No, el mal sigue reinando en nuestra vida. Mira que Gálatas 5, 19, 21 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son la inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Esta es la clase de pecado que habita aún en nosotros. Y esto lo confirmó el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14, 15 y 17. Él dice: así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Pero en realidad no soy yo el que hace esas cosas, esas maldades, sino es el pecado que vive en mí. Entonces, ¿te das cuenta que nosotros convivimos con la maldad? Hay raíces de oscuridad todavía que controlan nuestra carne y que hace que nosotros actuemos de manera incorrecta y nos aleja, nos aparta de las bendiciones de Dios. Por eso no debemos permitir que el pecado nos domine o nos controle. Nosotros podemos controlarlo. Entonces, por eso es que yo te digo, analízate. ¿Cómo es que estás reaccionando el día de hoy? En esos momentos de tensión, ¿cómo te comportas? Pero tienes que hacerlo muy interiormente. Ser honesto contigo mismo. Porque si tú no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Dios te conoce. Él sabe cómo realmente eres. Él sabe realmente cómo actúas. Y nosotros, si queremos seguir el camino de Dios, si queremos ser ese vaso útil, si queremos que Él ponga su mirada en nosotros y lleguemos a ser ese instrumento de uso noble, tenemos que entrar en nuestro interior y reconocer cómo actuamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer que somos de esta manera y crucificar esa carne. Esta labor no la podemos hacer solos. Solamente con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros es que nosotros podemos lograr ser cada día mejores, crucificar esa carne, morir al yo. Romanos 8, 12, 14 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los hábitos pecaminosos, a los hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos conduce por el camino, por la verdad y por la vida. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a los brazos del Padre. Es el Espíritu Santo quien nos revela y nos llena nos da la convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Para ir concluyendo, yo te pido que ahí donde te encuentres, cierra tus ojos por unos segundos y pregúntate, ¿cómo estoy reaccionando hoy en día? ¿A un grito?
¿Aún manoteo? ¿Aún digo groserías? ¿Tengo malos pensamientos? ¿Soy vengativo? ¿Cómo estás actuando? Si yo te dijera, vamos a desnudar, si se fuese posible que desnudáramos tus pensamientos, si fuese posible que desnudáramos tus intenciones, ¿qué crees que saldría a la luz? ¿Luz o oscuridad? Bueno, imagínate que nuestro Padre Celestial, cuando aún vivían Caín y Abel, el Señor le dijo a Caín en Génesis 4:7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominar el pecado, Dios lo dice. Recuerda que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él es obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, Dios quiere que nos examinemos. Él quiere revelarnos aquellas zorras pequeñas que aún nos roban el contentamiento, que aún nos roban la paz, que nos alejan del verdadero camino, que nos roban las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tú quieres ser ese vaso de uso noble al servicio de Dios, examínate. Y el Espíritu Santo va a ser tu ayudador. Recuerda que yo fui una mujer de las que dije, yo soy una mujer de uso noble para el servicio de Dios. Mi vaso está limpio. Pero mira que al confrontarme, al haber entrado al secreto con mi Padre, que es la fuente de toda verdad, Él con amor me permitió darme cuenta que era una mujer reactiva, activista, orgullosa, prepotente, que había una falsa humildad en mí, que había envidias y egoísmo, que aún criticaba, que aún me dominaban las bajas pasiones. ¿Quién sacó eso? No creas que yo misma, porque para nosotros no es tan fácil reconocer nuestros pecados. El Salmo 19:12 lo dice. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Y estoy segura que si tú mismo haces ese estudio de ti misma, te vas a dar cuenta que hay errores en ti que tienen que ser sacados, que tenemos que permitir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo vuelva y limpie nuestro vaso. Queremos ser ese vaso noble, ese uso noble al servicio de Dios. El Espíritu Santo nos va a revelar esos pecados que no podemos, que no reconocemos. En mi caso he venido siendo confrontada. Pero sabes una cosa, he sido confrontada con amor. ¿He llorado? Sí, muchísimo. ¿Me he castigado yo misma? Lo confieso, yo misma me he latigado. Pero los brazos de mi Padre son tan grandes que Él me ha dado nuevamente una oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Y Él me permitió volverme a ver como Él me ve, como la niña de sus ojos, como la hija que Él ama. Él me ha aceptado como soy. Él sabe que tengo límites. Él sabe que tiendo a ser activista. Él sabe lo que hay en mi corazón. Pero es tan bueno, es tan amoroso, es tan mi Padre, que me da una nueva oportunidad. Y yo te digo a ti, no te condenes, porque Dios no te condena. Dios solo quiere revelarte lo que aún te es tropiezo. Tuve una conversación con mi madre y ella me decía, pero yo ¿cómo me doy cuenta en que estoy obrando mal? Y yo le puse un ejemplo. Yo le dije, cuando tú te enojas, cuando tú das una orden
Y se las voy a poner así de clara porque así fue. Cuando tú nos dices, necesito la carne para la sopa, y nosotros, ya voy, porque estamos ocupados no por ser rebeldes o por ser desobedientes, pero estamos ocupados, y mi mami, que es la que prepara los alimentos, ella necesita con urgencia la carne o lo que necesite. Entonces ella empieza, pero yo necesito la carne, pero vayan, pero no sé qué, y en muchas ocasiones ella termina yendo. Entonces ella me decía, pero yo tengo derecho a enojarme. Y yo le dije, sí, el Señor nos permite enojarnos. Pero Él dice, no peques, enójate, pero no peques. Y ella me decía, pero ¿y en qué momento voy a pecar? Y yo le decía a ella, cuando empiezas a decir cosas negativas, puedes tener la razón. Pero si tienes dominio propio y controlas el enojo y dejas de gritar o de murmurar y no permites que eso llegue a tu interior y te robe la paz, ahí se te está permitiendo que te enojes, pero no estás pecando. Y cuando tú veas, mami, que ya vamos a sentarnos a cenar o a almorzar, tú puedes decirnos, ustedes no me hicieron el favor y me enojé. Yo les pido que la próxima vez que yo necesite algo, díganme si pueden hacerlo y si no, yo misma voy. Y no va a pasar a mayores. Y eso es lo que yo te digo a ti. Cualquier situación tú la puedes dominar. Cualquier situación tienes que analizar antes de empezar o de permitir que cuando estás bajo presión actúes de manera negativa. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La promesa es que Cristo viva en mí y yo viva en Cristo. Pero la condición es que debo reconocer mis errores, arrepentirme, crucificar la carne y ser obediente. ¿Sí ves? Para una recompensa hay una condición. Ante una promesa existen esa clase de convicciones. Entonces, ¿recuerdas que el Señor en un principio nos dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Mis hijas, mis hijos tendrán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Profetizaremos. Si nosotros queremos recibir esa recompensa, entonces hagamos la tarea. Te invito a orar. Padre, gracias porque tú permites que pasemos por dificultades, por presiones y nos das la bendición de que tu Santo Espíritu nos revela cómo es que estamos actuando. Tú tienes cientos y miles de promesas de las que nosotros queremos apropiarnos, creer que son nuestras y que pasarán en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones. Ayúdanos también a reconocer cuáles son las condiciones que nos llevarán a recibir esa provisión, esas bendiciones. Y posiblemente nosotros no las veamos, pero estamos seguros que la promesa que tú das la recibirán nuestras futuras generaciones. Nos apropiamos de tus bendiciones. Te pido, Espíritu Santo, que tu poder que habita en nosotros nos ayude a reconocer que zorras pequeñas nos roban la bendición y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea limpiando nuestro vaso, porque anhelamos ser ese vaso útil, ese vaso noble a tu servicio. Queremos ser aprobados por ti y dar en el punto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal dinero?
lo que llevo dentro, sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía, viva agradecido. Yo te doy gracias, Mi gracias. por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. ¿Y cómo responder al inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado